El guanajuatense don Ignacio Ramírez Calzada, figura sobresaliente de su siglo y del México posterior, por razones de su transhumancia derivada de los conflictos políticos e ideológicos que le produjeron su talento, sabiduría, patriotismo y valor civil, se vinculó personalmente a California desde los tiempos en que sus componentes peninsular y continental eran uno solo. En uno de sus trabajos expresó interesantes puntos de vista acerca de lo que todavía en su tiempo se conocía como las Californias. Para entender ello se debe tomar en cuenta que hacia la fecha de su publicación, 1846, se generaba la invasión norteamericana a esta parte del territorio nacional que culminó en la pérdida de su región septentrional. El nigromante dice que las Californias pueden comerciar fácilmente con la Rusia, con el Japón, con la China, con la India Oriental, con los Estados Unidos, con México y con la mayor parte de las repúblicas de América. Y advierte el dilema de colonizar las Californias o perderlas. He aquí, asevera, la sentencia que han intimado a México los intereses del mundo. Y pues todavía se puede elegir, debemos con el mayor empeño ocuparnos de la colonización. Afirma que abrir esta extensa superficie a los extranjeros significaría perderla y recomienda pues colonizarla con numerosos ciudadanos que puedan convertirse en colonos y calcular prudentemente los medios de promover y asegurar la empresa. Empero, asegura que dicha nueva población no puede tener las mismas leyes, las mismas costumbres, las mismas preocupaciones de la metrópoli, pues los colonos van huyendo de esas preocupaciones, costumbres y leyes que tienen a su patria sumida en la ignorancia y la miseria, y por lo mismo que son propias de una nación semibárbara, no pueden convenir a un pueblo que prospera. A la pregunta de qué ventajas derivarían de ello para el resto del país, se responde que México tendría ahí un fondo dotal, abundante, inexhausto para nuestras clases menesterosas, un establecimiento de corrección para nuestros criminales, una escuela para nuestros marinos, un asilo para las libertades moribundas y un mercado para nuestra industria. En síntesis, se entrevé en el texto del poeta republicano la preocupación que le suscita la expansión de los Estados Unidos hacia el Pacífico mexicano, descarado latrocinio que se ha pretendido desdibujar con la designación de conquista del oeste, así como el abandono en que nuestros compatriotas tuvieron a las Californias hasta que perdieron el enorme territorio que va desde San Diego hasta Oregón. Pero merece análisis detenido su propuesta de que, por las condiciones particulares de esta extensa porción de México, ubicación, recursos e historia, en ella deberían establecerse leyes diferentes a las del resto de la nación, pues tales normas no pueden convenir a un pueblo que prospera. Proposición recuperable todavía, pudiera añadirse. El siguiente es un párrafo alusivo de la carta que envió Ramírez a Guillermo Prieto, Fidel, desde San Francisco, Alta California, el 1 de enero de 1864. Saludemos la península californica, que ha sido objeto de tantas especulaciones y de tantas empresas. En ella, con trabajo, la planta, el animal y el hombre encuentran un riachuelo
dónde abrir una flor, dónde colocar un nido, dónde formar una choza. Sus puntas peñascosas son las cumbres de unos Andes sumergidos en las revueltas olas de un diluvio. Parece que el mar acaba de bañarla y de apagar sus volcanes, y que amenaza devorarla para siempre. Embrión o esqueleto, el buitre de la codicia no la ha perdonado. En otra misiva al mismo Prieto, desde el Golfo de California, noviembre de 1864, apunta: la mar tranquila promete no hacer ilegible mi detestable letra. Acabo de vaciar la última botella que adornaba nuestras provisiones. Mañana tendremos tempestad y hambre, pero los vientos nos llevarán a la paz y allí improvisaremos un almuerzo abundante. Estoy alegre. Una epístola más fechada en Mulegé, febrero de 1865, recoge las andanzas californianas del ilustre guanajuatense. Este Mulegé se encuentra a la mitad de la costa que cierra el golfo llamado de California. A una legua del mar, entre cerros, nace y corre un arroyuelo que, a poco andar, mezcla sus aguas con las de la alta marea. En ese pequeño espacio, rumbo al norte, alimenta una población de 2000 almas, y rumbo al sur, a la derecha de su boca, riega bellísimos sembrados donde bosques datilíferos sorprende las miradas y la caña de azúcar asegura la comodidad a modestos labradores. Una docena de buquecillos se llevan cada año a Guaymas todos los frutos del pueblo y los vinos de 4 ranchos que se esconden a 40 leguas de distancia, tal vez entre las rocas bañadas por el Pacífico. A un lado de la barra se extiende un golfo celebrado por 1000 circunstancias envidiables, pero carece de agua potable. El lugar es pintoresco, pero hoy no he amanecido para dibujos. La costa, por el espacio de media legua hacia el interior, abunda en conchas y caracoles. También presenta lechos metalíferos, y en el fondo de las barrancas, grandes trozos de talco. Todo el terreno es quebrado y compuesto de ramales desprendidos de la cordillera principal que corre a cosa de 6 leguas. Los despojos marítimos se encuentran hasta la altura de 20 metros. Entre las conchas llaman la atención, por su número, el peine coralino, aunque casi siempre aparece en fragmentos, y varias clases de telinas y cetéreas. Los espóndilos, llamados ostras espinosas, forman bancos con sus variedades, distinguiéndose entre estas una que en el interior de las valvas conserva una faja morada que proviene de un líquido que el animal secreta de sus franjas. Entre los caracoles distinguirás toda clase de porcelanas y algunos conos. La concha de la perla, el solario y la pírula se desgranan de todas aquellas alturas arenáceas. Todos estos géneros y otros viven en el Golfo. Alejándote de este, caminas 3 leguas por un bosque cubierto de árboles, cuya corteza sirve para la curtiduría, y bajo cuyas raíces se depositan las aguas que más abajo, al pie de una peña inmensa, brotan para las delicias de Mulegé. Sigue tu camino al oeste y tendrás que escalar 6 leguas del mar, la cordillera que sirve de eje a la península.
subirás de 400 a 500 metros. Desde su cumbre hasta el Pacífico hay una pendiente de 30 leguas enladrillada de lava. Nada de vegetación. Pero esta pendiente está surcada de profundísimas barrancas. La que seguirás desde la cumbre tendrá por término medio 60 metros de profundidad y 100 de ancho. En esta barranca se agradan los mezquites y las chollas, y el copal no escasea. Por sus paredes ves diversas capas geológicas y además los vestigios de inundaciones que han permanecido a diversas alturas. Apresúrate a llegar al Pacífico. A media legua del mar el terreno se quiebra. Bajo la lava se descubren diversas capas. Una de estas, que tendrá 10 metros de altura, se compone de piedras que parecen árboles petrificados. En esta playa, una faja de 20 metros de elevación y 100 de ancho vuelve a estar compuesta con los despojos de los mares actuales. Las especies conquiliológicas varían, pero las domina aquel magnífico Aliotis que es tan codiciado de las damas y de las artes. Resultado de todo esto, la Baja California en la época actual ha estado sumergida a unos 30 metros entre las aguas del mar. En un tiempo anterior estuvo enteramente cubierta por las olas y, por último, se fue levantando poco a poco, según se puede estudiar por los vestigios que se conservan en las barrancas. Has de saber que en aquella península no llueve lo bastante, sino para cubrir cada 10 años, por 3 o 4 horas, el fondo de esas cañadas. Y bien, me preguntarás, ¿qué infiero de esta teoría? Yo nada. ¿Y tú? Pero mis observaciones te pintarán el país donde me encuentro. Servirán de base para unos proyectos que tengo de canalización y ferrocarril. Y te explicarán por qué me he dedicado a beber todo el vino que encuentro por estos ranchos. Si las ciencias exactas que nos alejan tanto de don Benito Juárez y sus ministros son de tu agrado, ya te explicaré cómo en la extremidad sur de la península se levantó la Sierra de la Victoria, llevando en sus faldas los calcinados fragmentos de los bancos submarinos que desgarró con su frente. Verás en el Golfo un centro volcánico y otros centros secundarios en las bahías de La Paz, Mulegé y La Magdalena, formando las barrancas y los terrenos de contacto, un tercer elemento de ese sistema explosivo. Esas grietas, más o menos ramificadas, son ricas en minerales. Por el lado escarpado de la Sierra de la Victoria se descubren las mejores minas, de una de las cuales has sido dueño cuando no se encontraba en bonanza. En otros grupos, en el centro y al norte de la península, encontrarás cobre que hasta ahora muy poco se costea, azufre que no permite explotadores por no presentar agua potable en sus inmediaciones, mármol que nadie compra y otras riquezas. Todo esto y la sal, bajo mejores condiciones, se ofrece a la codicia en las playas inmediatas de Sonora. La vegetación es escasa, pero los animales dañinos son numerosos, entre estos las víboras y el famoso zorrillo que inocula la rabia. La vida pasa fácilmente de los 100 años. La propagación de la especie es asombrosa, tanto que un misionero que vivió y murió en olor de santidad ha dejado los hijos por docenas.
La formación de algunos árboles genealógicos es difícil por algunas uniones inesperadas. La historia es breve pero interesante. Queda la memoria de una sorpresa que recibieron los españoles cerca de La Paz cuando la conquista. Los jesuitas destruyeron todas las tribus, sujetándolas a la vida monástica y a los azotes. Solo en Todos Santos queda un indígena con un siglo a cuestas y que por instinto y memoria recorre la población, supuesto que es ciego. Esta enfermedad no rara proviene acaso de la costumbre de dormir al aire libre. El hecho de armas más notable pasó entre los de La Paz y los habitantes de San José, pueblo que como un nido de flores aparece cerca del cabo de San Lucas. Los josefinos caminaron 100 leguas en busca de sus contrarios. Los paceños se resolvieron por una batalla campal y anduvieron unas cuantas leguas. A los postreros rayos del sol se avistaron los combatientes. La noche se sorprendió contemplando entre las fogatas de los campos la animación de los festines. Los cantos marciales hacían coros a los brindis patrióticos y feroces. La aurora oyó sublimes proclamas. Vino el día y nadie se movió, dejando al enemigo el honor de la iniciativa. Vino la noche siguiente y fue saludada con 2 descargas generales, nutridas. Reinó el silencio. ¿Murieron todos los combatientes? No, todos se salvaron abandonando sus armas. A los 8 días, un viajero levantó el campo y como era de La Paz el honor de la victoria, será conservado por la inmortalidad a los paceños. Dichosos paceños. Yo he visto a los criminales pasar lista en un corral a las 8 de la mañana, marcharse en libertad y volver al día siguiente a recibir un tanto para su comida. Ninguno faltaba a su palabra comprometida. ¿Y las perlas? Uno de los bancos de conchas ha desaparecido, otros producen poco, y el mejor de todos se encuentra a la entrada de la bahía de La Paz. Allí puedes pescar todo lo que quieras, pero tú personalmente, porque los buzos no quieren ser pasto de los tiburones. Una más, fechada en Guaymas en febrero de 1865. Acabo de atravesar el Golfo californiano con sobrados padecimientos y sustos. En las primeras horas de la noche me avisaron que un buque partía de Mulegé. Acompañado de 3 amigos y a pie me puse en camino para el puerto. Atravesé a tientas algunas subidas y bajadas, oyendo cerca de mí como el crujido del sedoso traje de una ninfa, y no eran sino las víboras que se deslizaban derrumbando arenas y piedrecillas. A un tiempo percibí las olas por su confortativa fragancia, por su murmullo y por su fosforescencia. Hay un cerrillo escarpado que por su forma llaman el Sombrero. A su abrigo anclaba un buque de un solo palo, una lancha con cubierta, un baúl lleno de caña de azúcar y que conducía además algunos higos pasados, dátiles, queso y vino. Los poetas y filósofos de la Grecia no caminaban de otro modo, visitando las islas que a la luz de la mañana y de la poesía aparecen tan risueñas. Mis compañeros de viaje no eran republicanos ni filósofos. Mientras el viento nos venía a sacar de la bahía, yo me divertí en sacar agua donde hormigueaban
corpúsculos luminosos que se deslizaban por mis manos, apagándose al menor contacto. Esos animales deben ser pequeñísimos. Recuerda que a la madrugada de una noche tempestuosa los hemos visto saltar con la arena como polvo de diamantes bajo los pies de nuestros caballos en el sendero humedecido por las olas. Caminamos un día y 2 noches. En la segunda madrugada vimos la sierra de Chihuahua, el río Yaqui, bajo la lluvia de sol naciente, y los desgarrados islotes que se apiñan en torno de Guaymas. Entonces supe que mis compañeros de viaje, gachupines y franceses, esperaban encontrar a los invasores en aquel puerto. Su alegría y mi terror fueron visibles cuando descubrimos los buques desmesurados. Cuántas congojas en una milla. Hasta que el capitán dijo y todos repitieron con despecho: son buques balleneros. Renací en brazos de la alegría. La última fechada en Hermosillo, febrero del mismo 1865, en que Ramírez dice a Fidel: el Golfo de California me ha dejado recuerdos tan profundos que no quiero alejarme de sus playas sin dirigirle una postrera mirada. Comenzando por el sur y la ribera oriental, se ofrece a la consideración el río Presidio, de márgenes tan ricas y pintorescas. Sus aguas, por medio de un estero de 6 leguas, se comunican con el puerto de Mazatlán, pequeño por su naturaleza, pero susceptible de engrandecerse por el arte. Seguimos la costa de sudeste a noroeste y admiremos, en la estación de las aguas, innumerables ríos que desembocan en el mar y en todo tiempo el caudaloso Piastla, cuya barra es un banco de deliciosos ostiones. Sigue el río de Quilá y a pocas leguas, en los esteros de Altata, vierte su riqueza el orgulloso Humaya, después que las ninfas de Culiacán han jugado desnudas con sus ondas. Los ríos del Fuerte, Mayo y Yaqui tienen una celebridad creciente, no solo por los minerales de donde se desprenden, ni por la fertilidad de los terrenos que hermosean, sino por la raza altiva y vigorosa que, bajo los auspicios de la civilización, puede levantarse hasta sostener la gloria del nuevo mundo. Más allá de Guaymas, el golfo se estrecha y por medio de islas risueñas se dan las manos las dos costas opuestas. Más allá aparece el proyectado Puerto de la Libertad y luego entras en el Colorado, esa especie de Nilo para el próximo porvenir de aquellas regiones. Das la vuelta entonces sobre la costa oriental de la Baja California y caminas al sudeste. En esa garganta de la prolongada península admiras boscosas serranías favorables para toda clase de empresas. 40 leguas por tierra te separan del Pacífico. A poco andar te aproximas a Sonora por en medio de un archipiélago. Visitas luego la bahía de Mulegé. Después admiras la isla del Carmen cubierta de sal. Has visto antes las azufreras, las canteras de mármol, y entonces observas la situación de Loreto y los criaderos de cobre. Recorres la bahía de La Paz y sigues la costa hasta el cabo Pulmo, y atravesando 70 leguas de golfo, vuelves a Mazatlán. Si
No contento con un simple viaje marítimo, te internas a cada paso por las costas que te llaman la atención. Al lado de Sonora y Sinaloa encuentras dilatados esteros y por la California grandes bahías. La Baja California y Sonora son el país de esa familia de cactus cuyas pencas prismáticas se articulan de preferencia por la cima, formando de muchas hojas un solo tronco. Lo siguiente es dicho por Altamirano, su biógrafo. En 1852, Francisco de la Vega, gobernador del estado de Sinaloa, lo nombró secretario de gobierno, en cuyo puesto se conservó por algún tiempo, dejando planteadas notables mejoras administrativas. Poco tiempo permaneció en su puesto porque el gobierno constitucional fue derrocado por la revolución suscitada contra Mariano Arista y triunfante por el golpe de estado de Juan Bautista Ceballos, y sobre todo por los convenios de Arroyo Zarco, donde los generales Manuel Robles Pezuela y José López Uraga formaron un plan que trajo por última vez a Antonio López de Santa Anna al mando supremo de la República. Ramírez emigró a la Baja California, donde hizo el admirable descubrimiento de la existencia de zonas perlíferas, analizando a la vez, en luminosos artículos, los preciosos mármoles que existen allí y cuya formación explicaba el sabio por la hacinación de conchas marinas. Y agrega más adelante: las obras de Ramírez apenas cabrían en 20 volúmenes y tratan de muchas materias. Ramírez fue un polígrafo y en la extensión y variedad de sus conocimientos nadie puede igualársele en México. En geología y paleontología, sus estudios sobre la Baja California y otras comarcas en sus cartas a Fidel, Guillermo Prieto, responden a su profundidad de observación. En un ensayo relativo, el maestro Armando Trasviña Taylor dice: la Constitución de 1857 y las nuevas leyes de la península hicieron que mi pequeña villa se convirtiera en pueblo. En ese mismo año se apareció entre las calles y se escurrió entre las casas un hombre pequeño, de físico endeble y barba aguda, un poeta, abogado y liberal insigne, Ignacio Ramírez, conocido también como el Nigromante. Aquí pasó unos meses en calidad de perseguido político hasta que volvió a México y en su carácter de ministro de la Suprema Corte del Gobierno de Juárez agradeció la protección y hospitalidad de mis hermanos mulejinos. Aprecio mucho la gentileza de su atención.